Saludos, bienvenidos un día más a Euronews Hoy. Comenzamos la información de este viernes con una nueva actualización del conflicto en Gaza. Israel ha advertido de que la guerra durará varios meses. A su vez, el Programa Mundial de Alimentos ha dicho que las operaciones humanitarias están al borde del colapso. Al otro lado del mundo, Venezuela y Guyana han rebajado la tensión en torno al Esequibo y han acordado no amenazarse ni utilizar la fuerza. En Europa, la justicia británica ha dictaminado que el príncipe Harry fue víctima del pirateo de su teléfono móvil por parte del grupo amarillista Mirror y recibirá una cuantiosa indemnización. Comenzamos con los titulares del día. Cara y cruz de Orbán ante Ucrania. No se opone al inicio de las negociaciones de adhesión a la UE, pero bloquea un paquete de ayudas europeas de 50.000 millones de euros. Israel sostiene que la guerra contra Hamás durará varios meses. El Programa Mundial de Alimentos advierte de que las operaciones humanitarias están al borde del colapso. Dramática situación en la Franja de Gaza por la escasez de agua potable. Para intentar sobrevivir, muchos ciudadanos palestinos beben agua del mar. Aumentan las violaciones de derechos humanos de los niños que viven en zonas de conflicto y se espera que la tendencia empeore en 2023. Víctor Orbán veta la ayuda a Ucrania. Tras un primer paso en el que Orbán no se opuso al inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, que fue la noticia del día, el primer ministro de Hungría bloqueó el paquete presupuestario de la UE que incluye una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania. Pese a ello, en las instituciones europeas existe optimismo ante este espinoso tema. Me gustaría enviar una señal positiva y tranquilizadora porque tenemos herramientas para garantizar que somos fiables y que los ucranianos pueden contar con nuestro apoyo. Volodymyr Zelensky felicitó a sus compatriotas afirmando que aún queda mucho trabajo por hacer y expresando al mismo tiempo su esperanza de que algún día los ucranianos celebren la adhesión real a la UE. Supone un gran trabajo integrar el Estado, todas las instituciones, todo ello a la Unión Europea. Pero lo haremos. Ucrania ha demostrado en más de una ocasión de lo que es capaz. Habrá otra decisión victoriosa. Llegará un momento en el que podamos celebrar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El plan comunitario recoge una ayuda a Ucrania de 50.000 millones de euros hasta 2027. Así, 17.000 millones serán ayudas directas no reembolsables. Los otros 33.000 millones de euros llegarían en forma de créditos. Ucrania se queda sin balas. En el frente de batalla, las tropas de Kiev notan la falta de municiones. El hecho de que Joe Biden no reciba del Congreso los fondos que necesita para seguir apoyando a Ucrania es el mayor desafío para el presidente estadounidense, pero sobre todo para Ucrania, que se enfrenta a una disminución de los suministros de proyectiles, de artillería y municiones de defensa aérea. Las entregas, incluso desde el lado europeo, también han disminuido drásticamente. En Donbass, el mando de una unidad militar explicó que el año pasado recibieron en el mismo periodo 3 o 4 veces más proyectiles de la Unión Europea que ahora. Pero no es solo el apoyo internacional lo que preocupa a los ucranianos. En Kiev, cientos de personas se manifestaron este jueves para exigir más apoyo a las Fuerzas Armadas del país. Quieren que las autoridades de Kiev den prioridad al gasto en el esfuerzo bélico, en un momento en que familiares y amigos siguen muriendo en el frente. Los servicios penitenciarios de Rusia admitieron hoy que el líder opositor Alexei Navalny ha sido trasladado desde una cárcel en la región de Vladimir, donde cumplía condena, pero no han precisado su nuevo destino. Las autoridades explicaron que Navalny abandonó la prisión en virtud del fallo dictado por el Tribunal Urbano de Moscú el 4 de agosto, que incluía una pena de 19 años por extremismo. El traslado se produce justo después de que el opositor iniciara una campaña en contra de la reelección del presidente Putin. Durante el traslado, Navalny no podrá comunicarse con nadie, tampoco sus abogados, que no saben dónde se encuentra el opositor. La guerra contra Hamás durará varios meses más. Son palabras del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, al consejero estadounidense de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien se desplazó a Tel Aviv el jueves. Estados Unidos ha instado enérgicamente a Israel a terminar con la guerra al tiempo que señala a Hamás para acabar con el conflicto bélico.
Podría terminar hoy si el líder de Hamás hiciera lo correcto y simplemente depusiera las armas, se rindiera y devolviera a los rehenes. Eso no parece probable ahora mismo en esta guerra que jamás comenzó. Israel tiene el derecho y la responsabilidad de seguir llevando a cabo esta guerra para proteger a su pueblo y proteger a su nación. Mientras continúan los intensos combates en varias zonas de Gaza, las fuerzas de defensa de Israel han anunciado rendiciones masivas de combatientes de Hamás y nuevos métodos en su lucha contra la organización islamista en sus túneles. En el Programa Mundial de Alimentos, PMA, urgen a Israel a abrir más pasos fronterizos para llevar ayuda a Gaza. La operación humanitaria está realmente al borde del colapso. No es posible realizar las entregas de una manera ordenada, bajo estas condiciones. Lo que realmente necesitamos es aumentar los volúmenes. Y para eso necesitamos más cruces. El único paso fronterizo abierto para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza se ha convertido en un dramático cuello de botella. Según el PMA, hasta el 90% de los ciudadanos de Gaza no comen lo suficiente y casi la mitad de la población se muere de hambre. Las condiciones en la Franja de Gaza empeoran día a día. Los ciudadanos carecen de todo, especialmente de agua potable. Las autoridades de Gaza, dirigidas por la organización islamista Hamás, afirman que queda apenas un 10% de agua potable. Para intentar sobrevivir y a pesar de los riesgos, algunas personas beben agua del mar. No tenemos agua a causa de la guerra. Venimos aquí para beber agua del mar, aunque no sea saludable. Necesitamos agua, sea cual sea la fuente de origen. Los bombardeos de la ofensiva israelí, en marcha desde el 7 de octubre, día de los mortíferos ataques de Hamás contra Israel, han destruido las infraestructuras sanitarias de la Franja de Gaza y muchos pozos de agua. Las inundaciones de los últimos días en la zona, causadas por un intenso temporal, tampoco han ayudado. UNICEF señala que los menores también necesitan de manera urgente alimentos, medicinas, mantas y ropa de abrigo. El número de violaciones de derechos humanos graves cometidas contra los niños en tiempos de guerra aumentó un 13% en 2022, hasta alcanzar el nivel más alto desde que comenzaron a elaborarse informes en 2005. En 2022 se cometieron más de 27.000 violaciones graves contra la infancia en zonas de conflicto. El asesinato y la mutilación de niños suponen el mayor número de casos denunciados y verificados, con más de 8.000. Le siguieron los casos de reclutamiento y utilización de niños en conflictos, que aumentaron un 20% en 2022. Sin embargo, Save the Children afirma que estas cifras solo representan una pequeña parte del número total de casos, ya que algunos abusos nunca se denuncian. Actualmente, 1 de cada 6 niños y niñas, aproximadamente 468 millones, viven en zonas de conflicto y corren hoy más riesgo de sufrir daños que en cualquier otro momento de los últimos 20 años. Se espera que la tendencia empeore en 2023 debido al conflicto en Sudán y la guerra en Gaza. 7 personas sospechosas de planificar atentados terroristas en Europa fueron detenidas este jueves en operaciones policiales en Alemania, Dinamarca y Países Bajos. 3 personas fueron detenidas en Berlín, 1 en Rotterdam, en Países Bajos, y otras 3 en diferentes ciudades de Dinamarca. Según la policía alemana, los detenidos en Alemania y Países Bajos tienen vínculos con Hamás. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, confirmó que el riesgo de terrorismo es alto. Es absolutamente cierto que tanto el Servicio de Inteligencia Exterior como el Servicio de Seguridad Nacional de Dinamarca han expresado recientemente que hay un riesgo alto en Dinamarca. Es muy grave y, por supuesto, con respecto a Israel y Gaza, es completamente inaceptable que alguien lleve un conflicto externo a la sociedad danesa. Tras las detenciones, las autoridades danesas y alemanas han asegurado que reforzarán la seguridad en sinagogas y en los mercadillos navideños, que en el pasado ya han sido objetos de atentados terroristas. Tenía 11 años cuando desapareció durante unas vacaciones en España con su madre y su abuelo. 6 años después, el adolescente británico Alex Batty ha sido encontrado sano y salvo en Francia.
El joven fue conducido a una comisaría por un ciudadano que lo recogió en su automóvil tras verlo caminando en la madrugada del miércoles en una carretera cercana a Toulouse. Batty le explicó que formaba parte de una comunidad espiritual itinerante con su madre, hasta que decidió huir. La policía la busca a ella y al abuelo del joven en relación con la desaparición del adolescente. El príncipe Enrique gana la batalla contra el grupo mediático Mirror, que pirateó el móvil del hijo menor del rey Carlos III y que posteriormente publicó la información en artículos del periódico amarillista Daily Mirror. El príncipe, que se mudó a California en 2020, recibirá una indemnización de casi 165.000 euros, según dictaminó el juez del Tribunal Superior de Londres este viernes. La declaración del príncipe en junio expuso el pirateo masivo de los periódicos de la época, acusando al grupo mediático de emplear periodistas que interceptaron mensajes y contrataron a investigadores privados para obtener información ilegal sobre él y otros miembros de la familia real. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ángel Vilches dejó su antiguo empleo durante la pandemia para convertirse en Mr. Black. Desde entonces, a su empresa de desollinadores no les ha faltado trabajo. Ahora mismo, cuando llega el frío, es un pico brutal de teléfonos, de llamadas brutales. A duras penas damos abasto. El viejo oficio que inmortalizó la película de Mary Poppins ha regresado con fuerza en el siglo XXI. Queda aquella reminiscencia del pasado, de aquella famosa película de Mary Poppins, en el que el desollinador es alguien que se sube a lo alto de un tejado y mete algo desde arriba. Eso ya no existe a día de hoy. Hace apenas 20 años había en España una docena de empresas en el sector. Hoy son cerca de 200, de las cuales medio centenar se han creado en los últimos 4 años. Desde el confinamiento y posterior la guerra de Ucrania se ha intensificado muchísimo el uso de los biocombustibles, y aunque la chimenea era algo que a la gente le gustaba, ahora lo está utilizando cada vez más como un medio de calentar su casa de una manera económica. Se calcula que puede haber hasta 1 millar de desollinadores en el país, aunque muchos de ellos no están certificados. El negocio de las calderas de biomasa, como chimeneas y estufas de pellets, ha crecido en España más de un 30% desde la pandemia. La venta de chimeneas se ha disparado no solo por el encarecimiento de la energía, sino también por un cambio hacia estilos de vida más sostenibles. Más allá de un elemento decorativo, los consumidores buscan en las chimeneas una manera de calentar su casa, abandonando al mismo tiempo el uso de los combustibles fósiles. La gente también está más concienciada con lo que es el medio ambiente y no consumir combustibles fósiles, y se pasa más pues, a la electricidad pura, o paneles solares, o lo que es la biomasa. Los desollinadores y las chimeneas han vuelto para quedarse, porque nada da más calor de hogar que un buen fuego. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Threads se lanza en la Unión Europea. La nueva red social creada por Meta para rivalizar con Twitter, ahora conocida como X, debuta finalmente en la UE. Meta ha trabajado para que su último producto se adapte a las normas de protección de datos y otras regulaciones de la Unión Europea. Meta, de Mark Zuckerberg, pretende capitalizar el colapso de usuarios y anunciantes de Twitter desde que fue adquirida y rebautizada por Elon Musk. Más de 100 millones de personas se unieron a Threads, hilos en español, una semana después de su lanzamiento en julio. Venezuela y Guyana acuerdan no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados, como la disputa por el Esequibo. La tensión política se disparó después de que Venezuela aprobara el 3 de diciembre, en un referendo unilateral, anexionarse la zona disputada bajo control de Georgetown, y el gobierno de Maduro ordenara el asentamiento de una división militar cerca del área en litigio, así como la modificación del mapa oficial venezolano, al que se anexó la Guayana Esequiba. Hasta aquí el informativo. Ya saben que pueden mantenerse informados en nuestras redes sociales y consultando nuestra página web. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún Euronews Hoy. Ahora les dejamos con el vídeo No Comment del día, en el que podrán ver a un grupo de niños ucranianos dando un emotivo concierto navideño. Que pasen un buen fin de semana.